Señor, ya puede dar inicio. Muy buenas noches, mi nombre es Didier Samir Prados Ortega. Mi proyecto es un estudio de factibilidad técnica y económica para la siembra del asocio cacao, abarca y plátano en el municipio de Puerto Wilches, Santander. De manera de introducción, por qué agarrar una especie como el cacao y por qué asociarlo al abarca y al plátano. Aunque los contextos son muy amplios, se viene una cultura de protección del medio ambiente, de cuidado de los ecosistemas, eh, y esto ligado a unas prácticas agronómicas que influyen sobre la nutrición, eh, el paquete tecnológico tal de los cultivos, el manejo de las labores, cada una de las labores que se deben desarrollar dentro de los cultivos, los parámetros que se tienen que tener en cuenta y los procedimientos para que el cultivo dé su mejor expresión. Eh, la idea de este cultivo a manera de innovación, porque en Puerto Wilches, Santander, pues no tenemos un cultivo de cacao y menos asocio. Nosotros tenemos pequeñas franjas, hablarlo así, de alrededor de 30, 40 especies de cacao sembrados en, en parcelas con palma, pero como tal un cultivo de cacao asociado con estas especies no lo tenemos en Wilches. Incluso no puedo decir que hay en Puerto Wilches hay un cultivo de cacao como tal, ¿no? Son pequeñas franjas que se tienen y que pues de alguna u otra forma pues los pequeños productores pues hacen uso de estos recursos. El objetivo del presente proyecto, el objetivo general es determinar la viabilidad técnica y económica del establecimiento de este asocio bajo un modelo agroforestal. Para el cumplimiento de estos objetivos, nos planteamos tres objetivos específicos muy fundamentales. Y uno es identificar el modelo agroforestal que pueda ajustarse a las necesidades de los productores del municipio de Puerto Wilches. Es buscar esas especies que dan las condiciones aptas para que puedan mostrar su mejor expresión. Es entregarle a través de este estudio o una muestra, un diseño, un paquete tecnológico que pueda cumplir esta necesidad y estos requerimientos. El segundo es evaluar la viabilidad técnica del establecimiento, esas labores de mantenimiento, esas labores de cosecha, esas labores de post cosecha del asocio, tanto del cacao, del abarco y del plátano, bajo el modelo agroforestal que estamos planteando. Y como tercer objetivo, nos proponemos evaluar financieramente el establecimiento de dicho asocio bajo el modelo agroforestal en el municipio de Puerto Wilches. Planteamiento del problema eh, en Colombia. Estamos hablando que están talando 90 hectáreas de bosque en Santander año. En Santander estamos hablando de 5.475 hectáreas por año, una suma bastante alta. Eh, un tema importante en ese planteamiento del problema que muchos vemos que el daño lo generan los cultivos y muchas veces no, es un mal manejo del cultivo o el tener cantidades de monocultivos sembrados, un solo cultivo en áreas específicas. Eh, lo que hacemos es cambiar esa dinámica poblacional, cambiar esa dinámica de los ecosistemas. Entonces, el planteamiento del problema surge y se basa en eso. En el municipio de Puerto Wilches, Santander, tenemos el monocultivo de la palma de aceite. Lo que hemos visto últimamente es que esos pequeños productores, los cuales queremos hacer este planteamiento, este proyecto de factibilidad técnica y económica, es porque los está absorbiendo el cultivo de la palma. Este proyecto lo vengo planteando desde que inicié la carrera como tal, y anteriormente uno decía, no, no se lo está absorbiendo, ya ahorita uno puede decir, prácticamente se lo está absorbiendo el monocultivo de la palma. Entonces, aquellos productores que tienen 10 hectáreas menos o menos de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, ya se lo está absorbiendo, o le tocan sembrar palma. En muchos casos, aquellos que tienen 3 2 hectáreas, simplemente les toca vender, porque no tienen un paquete tecnológico, no tienen una ayuda, no tienen eh, esas herramientas tecnológicas que les ayuden a ser más productivos en pequeñas cantidades de hectáreas.
vuelvo al tema de la justificación, es que el establecimiento de un cultivo de cacao permite que en pequeñas hectáreas se pueda ser productivo. Yo hablaba con el ingeniero que me hizo la asesoría con el Maízer Arrieta, de esta necesidad importante de plantear a aquellos pequeños productores esa posibilidad de poder producir, ser productivos en pequeñas hectáreas, el que pueden generar empresas, pueden generar empleo en pequeñas hectáreas, que no necesitan cantidades de hectáreas y que aparte de eso pueden promover la protección y el cuidado del medio ambiente. Yo en esos momentos trabajo para una empresa que se dedica al cultivo de la palma, a la ganadería, se dedica a ambas cosas, y uno ve cómo hay un cambio de pensamiento en el manejo agronómico, el manejo pecuario, y cómo proteger aquellas especies que están en vía de extinción. Muchas veces eh, los certificados nos han ayudado mucho al municipio a mejorar, a ver de una forma distinta, pues, cómo proteger y mejorar las condiciones ambientales y de los recursos que tenemos disponibles de la naturaleza. Pero muchas veces estos medianos productores abolen eso y generan daños ambientales con el afán de sembrar y sembrar más el monocultivo. Entonces, en una justificación es permitirle a aquellos pequeños productores ser productivos, que puedan generar empleo, que puedan sustentar, llevar su sustento a su casa, a su hogar, y que puedan mejorar sus condiciones de vida. Hablar un poco del marco teórico es extenso, eh, la cantidad de sistemas que nosotros podemos encontrar de aleaciones con cacao, cantidades de cultivos que podemos mezclar con el abarco Cariñana periformis está en vía de extinción, cómo podemos, a través de la producción, a través de ser sostenibles en el tiempo, una palabra muy drástica, que es la sostenibilidad. Muchos lo vemos como algo muy básico, pero en realidad sostenibilidad nos habla y nos dice que nos tenemos que sostener, no solamente productivamente, sino ambientalmente, que tenemos que cuidar los ecosistemas, tenemos que cuidar los afluentes hídricos. Los afluentes hídricos es un recurso natural que tenemos disponible, y si no hacemos buen uso de ello, pues terminamos afectándolo. El mal uso de herbicidas, el mal uso de cualquier tipo de pesticidas termina influyendo sobre aquellos afluentes hídricos, sobre aquellos sistemas que nos brindan o nos generan un bienestar dentro de los cultivos, que podemos afectarlos. Y base a esa afectación a estos recursos, podemos crear afectación hasta en la misma población. Si nosotros afectamos una fuente hídrico con cualquier tipo de pesticidas, aquellos peces pueden tomar partículas de estos pesticidas, y finalmente va a terminar a aquellas familias que van y cazan, pesca, hacen la pesca, aquellas familias que de alguna u otra forma sobreviven aún o hacen cacería de alguna especie que podemos encontrar en los bosques. Entonces, aquellas pequeñas poblaciones pueden verse afectadas por un mal uso de pesticidas, por un mal manejo agronómico y un mal manejo diferencial de nuestra zona o del área que tenemos sembrada. ¿Cuál fue nuestra metodología o en qué nos fundamentamos nosotros para hacer este estudio de factibilidad? Y es primero seleccionar a pequeños productores, productores de menos de 10 hectáreas. ¿Por qué? Porque nos centramos en estos pequeños productores porque son los que se están absorbiendo en estos momentos. En estos momentos tenemos productores de menos de 10 hectáreas que son absorbidos por el cultivo de la palma de aceite. En estos momentos podríamos hablar de que el campesino bulquiense solamente ve en palma por el precio exorbitante que en estos momentos tiene la tonelada hoy en día de racimo de fruta fresca. Entonces, estas variables influyen mucho sobre aquel pequeño productor, sobre cómo visionar y cómo mejorar su condición de vida. Y a pesar de que el aumento en los precios de la canasta ha sido en muchos cultivos, en muchas frutas, en muchas verduras, muchas veces como estamos tan ligados solamente al cultivo de la palma, solamente vemos el aumento y cómo están las ganancias en el cultivo de la palma. Ahorita puedo decir de que en estos momentos el 90% de los productores de palma de aceite están sembrando, están resembrando palma de aceite y no en otros cultivos. Entonces, si no tenemos esa visión, no tenemos ese fundamento, no solamente
decir teórico, sino práctico, porque en aquellos pequeños productores está esa práctica nata de ellos, esa práctica de poder producir mandioca, esa práctica de poder producir plátano sin necesidad de generar daño ambiental, nos traslada y puede hacer que estos pequeños productores sigan siendo absorbidos por el monocultivo de la palma de aceite. Entonces, la primera selección es seleccionar a aquellas personas, a aquellos campesinos que tengan menos de 10 hectáreas. Y esa investigación, ese estudio de factibilidad se hizo en base a ellos, buscando siempre ver la visión de ellos, buscar y conocer cómo es el manejo que le realizan ellos a sus cultivos, cómo es este manejo diferencial que realizan, cuáles son sus prácticas agronómicas, cómo mejorar y a través de esta metodología dar respuestas o soluciones para poder generar estos proyectos, que son proyectos innovadores en el municipio y que muestran una cara distinta, una proyección distinta para aquellos pequeños productores del municipio de Puerto Wilches de Santander. El Didier, no lo estamos escuchando. que, ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Oh, ok. ¿Hasta dónde no me habían escuchado? Perdón. ¿Hasta dónde me habían escuchado? No, ahí la metodología la Sí, fue escuchamos. apenas un segundo que no sé si se le fue Ok. como el internet. La metodología la empezó y ahí estábamos escuchando cuando empezaste la metodología, ¿sí? Ok, sí, señor. Entonces, en este proyecto, pues miramos esas variables que influyeron mucho en el pequeño productor. Soy una de las personas que me gusta mucho hacer las visitas y en las visitas revisar y ver esas variables de en qué puede mejorar el productor, qué insumos necesita para mejorar, cómo está el manejo fitosanitario. Me gusta mucho más que esta encuesta, y yo digo que fue una visita técnica que le realicé a los pequeños productores de diversos cultivos. eh, y es cómo mejorar, cómo producir más, cómo ser más eficiente, cómo aprovechar todos los recursos disponibles. Y fue muy motivante tanto para los productores que hicimos la visita como para nosotros que estuvimos realizando este proyecto de investigación, este proyecto de factibilidad técnica y económica, el cómo tú puedes mejorar las condiciones, la productividad y cómo puedes hacer de que los pequeños productores cambien esa visión que tienen de sus cultivos, de que creen que de pronto no puedan mejorar sus condiciones de vida, no puedan mejorar su productividad, y cómo uno les explica y les enseña el cómo ser más sostenible, el cómo ser más rentable, el cómo mantenerse en el tiempo, y es muy motivante. Una de las variables que vimos fue que la mayoría de pequeños productores no tienen un buen manejo agronómico de sus cultivos, eh, no realizan, no planifican, no generan esa planificación de acuerdo a su tipología de suelo, no tienen un plan de fertilización definido, no realizan análisis de suelo, análisis foliares, y toca generar esa práctica, toca que generar, mostrarle los beneficios que tienen realizar un buen manejo agronómico, mostrarle cómo ser más productivo a través de las buenas prácticas agrícolas, el cómo a través de un manejo integrado de plagas podemos prevenir y reducir eh, esa brecha que tenemos en cuanto a productividad, porque un mal manejo sanitario nos puede afectar o nos puede llevar al piso la producción, nos puede llevar al piso los pesos promedios. Entonces, cómo uno le explica a aquellos pequeños productores la importancia eh, del manejo agronómico, del manejo sanitario dentro de sus cultivos. Eh, Continúa hablando un poco de estos análisis y de estos resultados que vimos muy motivantes, el poder entender y ver que la mayoría de pequeños productores sí quieren seguir cultivando cultivos, tener cultivos transitorios, que sí no quieren sembrar palma,
que ven que pueden proteger al medio ambiente sin necesidad de tener un monocultivo, que pueden tener varios cultivos dentro de unas pequeñas, dentro de pequeñas hectáreas, que pueden tener policultivos, que pueden tener especies forestales, que pueden generar beneficios. Entonces, este estudio se hizo buscando de que ellos tengan una productividad, de que puedan cuidar el medio ambiente, de reducir esa brecha o ese margen económico entre un el costo de los cultivos transitorios, que el cultivo de la palma puede verse en estos momentos la estabilidad del cultivo de la palma. Didier, no sé si de pronto está tapando el micrófono porque es por momentos que se va el audio completamente. De pronto, como está en el celular, no coloque el dedo en el micrófono. Voy a volver a compartir pantalla. Sí. Ok. Entonces, continúo hablando sobre estos resultados que vimos de cómo mejorar esa productividad, que el campesino, como vuelvo y digo, aquellos pequeños productores ven una brecha distante en esos momentos entre el cultivo de la palma y los cultivos transitorios, un cultivo que sea diferente al cultivo de la palma, tienden a verlos como algo no rentable y es buscar y generar confianza en ellos, confianza que han venido trayendo hasta el momento porque mantenerse firmes, sembrando cultivos perennes distintos a la palma y cultivos transitorios, pues ha marcado mucho y en muchos se ha visto rentabilidad a pesar del poco manejo agronómico. Evidenciamos que algunos tenían alta productividad y cómo con esta productividad que tenían podemos ser más eficientes, podemos ser más rentables. Entonces uno ve oportunidades que muchas veces no se valoran. Entonces, la idea es mostrarles y entregarles un estudio de factibilidad que les muestra a ellos la importancia y los beneficios de los sistemas agroforestales y de los modelos agroforestales y de este tipo de asocios entre especies forestales, especies perennes y especies transitorias. Entre los análisis de resultados en cuanto a la parte financiera y económica, vimos los rendimientos importantes, rendimiento del plátano, el rendimiento del cacao y el rendimiento del abarco, el cómo el mismo plátano durante su primer año, al momento de ser productivo y de ser cosechado, empieza a generar la rentabilidad para la familia y empieza a reducir ese costo o esa brecha que se tiene al momento de realizar un préstamo. Para muchos campesinos y para muchos pequeños productores complicado este tema de los préstamos y cómo tres especies se pueden mezclar y con las tres especies se puede ser rentables a la vez. El cómo el cultivo del plátano le va dando esa rentabilidad al cultivo del cacao y al cultivo del abarco y cómo se puede ser productivo a través del tiempo y mantener esa productividad durante 20 años, que desde el primer año que empieza a producir el plátano, se empieza a manejar un flujo de caja constante hasta el año 20, es cómo ser rentable en el tiempo. Vemos los egresos, en su momento ustedes ven una casilla por 20 millones de pesos, que es un gasto inicial, pero se va viendo a través del tiempo de que ese préstamo que se hace por hectárea se va reduciendo en el flujo de caja neto. Y podemos ver un flujo de caja acumulado. Y ese flujo de caja acumulado que nos muestra a nosotros cómo vamos siendo rentables en el tiempo y cómo el mismo cultivo se va, eh, se va financiando él mismo va financiándose automáticamente y genera las producciones, se genera la rentabilidad del pequeño productor, se es eficiente a través de estas prácticas o manejos agronómicos que hemos planteado. Didier, le Vemos quedan también, 3 minutos. ok,
Dentro de las conclusiones tenemos la pregunta, investigación, qué tan factible técnica y económicamente es el modelo agroforestal del asocio cacao, abarca y plátano en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Este estudio indica que este paquete tecnológico cuenta con una selección de semillas, un estudio y análisis de suelo, una preparación de suelos, eh, definirlo como un paquete tecnológico, un paquete agronómico, donde miramos todas las variables para ser productivos con cada uno de las especies, el cómo tú puedes tomar tres especies, a hacer una comparación y empezar a generar un plan de fertilización para la socio, no para el cultivo, sino para la socio, un plan de fertilización para la socio, unos análisis de suelo para la socio, y cómo a través de las necesidades de la socio podemos ser productivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Didier. No sé si los evaluadores tengan preguntas o comentarios para él. Bueno, muy buenas noches. Didier, Buenas noches. ¿puede encender su cámara? Sí, señora. Ok, sí, señora. ¿Cómo está, Didier? Bueno, Bien, Didier, gracias a Dios, sí, señora. muy bien. Felicitarlo por su exposición de su trabajo de grado. Puede ya entenderlo mucho mejor en cuanto pues a las correcciones y pues a las dudas que yo tenía respecto a su proyecto, ¿sí? Em, Quisiera, bueno, de acuerdo pues que se ha enfatizado en su estudio de factibilidad técnica y económica, se han relacionado dos variables importantes, ¿no? La variable técnica y Sí, pues la variable con la viabilidad económica y financiera, ¿cierto? Quisiera que me profundizara señora. un poquito más respecto a esa variable de viabilidad económica y financiera. eh, esto, para ese estudio que se realizó específicamente, ¿quiénes fueron ese grupo al cual usted le hizo este estudio eh, para poder identificar esta viabilidad? Ok, como lo dije, el estudio técnico fue muy centrado en parte a esos pequeños productores, cómo identificamos nuestros pequeños productores. Eso fue básicamente sacado de la alcaldía. La alcaldía genera un plan de desarrollo y en el plan de desarrollo pues están estos pequeños productores muy demarcados. Por lo general, pues el último plan de desarrollo pues no especificaba y me tocó ir directamente a la alcaldía y pues hablar con la Secretaría de Gobierno. Pues ahí me dieron información de pequeños productores, igual que ya tenía conocidos que tenían pequeñas hectáreas, entonces fui focalizando. Y la idea fue abarcar varias zonas del municipio de Puerto Wilches para que no quedara centralizado en una sola área, sino en diversas áreas del municipio de Puerto Wilches. Uno de los temas fue la zona baja de Puerto Wilches, donde evidentemente encontramos diversos tipos de cultivos transitorios. Bijagual es uno y Paturia, todos estos pueblos hacia abajo, y está muy demarcado por los cultivos transitorios y el manejo que le están dando en estos momentos a esos cultivos. Yo digo que de la zona huilchense la que más maneja cultivos transitorios es de Bijagual para abajo, de la zona baja de Puerto Wilches, precisamente porque el cultivo de la palma todavía no se ha focalizado hasta allá. Entonces, allá es donde más se maneja, pero en la zona media de Puerto Wilches, zona decirlo así, más arriba, pues también encontramos pequeños productores que también le temen o no quieren ingresar dentro de este cultivo de palma de aceite. Para realizar este estudio económico y financiero, pues me basé mucho a el manejo que le ha dado Fede a las variables de producción año tonelada de cacao.
Para Ujú. esto me guié por cultivos ya diferenciados, manejados o que se tienen para las plantas, para este tipo de regiones centralizadas en el municipio de Puerto Wilches, y es los clones ISS 95, el CCN 51, el ISC 60. Entonces, en base a esos clones, pues hice este estudio económico y financiero. Ok, Pues Didier, le muy digo, bien. también mucha información económica y financiera de Fede Cacao, porque en realidad él es el que forja prácticamente en esos momentos estos pequeños productores de Santander. Entonces, sí necesitaba una guía, y la guía en esos momentos fue Fede Cacao. Fede Cacao me dio la ruta, yo simplemente tomé esa ruta, tomé los clones que se adaptaban a la región, tomé las condiciones, porque tenemos clones, pero tenemos unos patrones que se tienen que adaptar. ¿Y cuáles son los mejores patrones que se pueden adaptar a las condiciones del municipio de Puerto Wilches, Santander? Los patrones que ya tenemos, los cultivos que en estos momentos son lavados por el río. Nosotros tenemos zona lavada por el río que está en el sur de Bolívar, es lavada por el río, y estos patrones no han tenido afectaciones en el área de África. Entonces es importante tomar lo que tenemos y utilizar aquellos clones que son benéficos y productivos para la región. Ujú. Muy bien, Didier. Muchas gracias por su respuesta. Interesante la información en la que se tuvo en cuenta. Esto, mm, este asocio lo han venido implementando, o usted ya lo tiene implementado en algún área específica, o es hasta ahora la idea que usted está trabajando como tal. Es la idea que estoy trabajando como tal, es un estudio exacto. Es un Pero estudio, ya se ha nadie lo ha realizado. implementado no, no, nadie lo ha realizado. En estos momentos se han hecho asocios con Abarco de otros clones, y se hace aleaciones entre Abarco, cacao, pero entonces no está con el plátano, o está el cacao, el plátano, pero no está el Abarco. Entonces es como uno unifica y cómo mira las condiciones del municipio y aquellos cultivos que se prestan a estas condiciones, que eso fue lo que Ah, ok. se buscó realizar en el estudio. Ok, bueno, pues de acuerdo a estos resultados que los veo pues que son muy favorables al estudio que usted ha venido realizando, mi sugerencia es que pues hay que poner en marcha, ¿no? Mirar la forma de cómo poder implementar este estudio que usted ha venido realizando, pues ya que se ve que es bastante viable, ¿sí? De acuerdo a los resultados que nos presenta. Bueno, no me queda más sino pues felicitarlo, Didier, por su trabajo, muy buen trabajo, y pues felicitarlo de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No, sí, profe, evidentemente tengo la idea de implementarlo. Sí, me voy a dedicar en eso. De verdad, en ese momento estoy gestionando un préstamo, porque en realidad quiero implementar la siembra de estas tres hectáreas en esta socio. Entonces sí voy a buscar implementarlo. Ya he consultado pues con varios entes que apoyan este tipo de proyectos, y la idea es llevarlo a funcionabilidad y mostrar, porque la idea de este proyecto al final es mostrar de que sí puede ser rentable, es tener algo que mostrar a aquellos pequeños productores. Claro que Decirle, sí, no solamente está el estudio, sino también está la realidad. exactamente. Entonces, mire, tenemos en el SENA Fondo Emprender, que me parece interesante pues que hiciera de pronto la gestión para que pudiera presentarlo por este medio. Sí, Y hay señora. muchas otras fuentes, ¿no? Sí, así es, sí, señora. Vale, Didier. Así es. Por eso le digo, en eso. Ok, dale. Muchas gracias. Le cedo la palabra, no sé, el compañero. Sí, sí. Profe Alfonso, ¿usted tiene Oh, algún comentario o pregunta? buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Buenas noches a todos, los compañeros, y a Nicole y a Didier. De verdad que es un buen trabajo, pero a mi parecer lo enfocas, o lo enfocas no de la mejor forma.
y tú tratas de justificarlo de la forma que pienso yo que no es debida. ¿Por qué? Porque tú empiezas a satanizar al cultivo de la palma, que es un monocultivo, y ese es el cultivo, tú sabes que es un cultivo perenne, igual que el Sí, forestal que tú estás haciendo el asocio con plátano y abarco, y que sí, el señor. cultivo de palma de aceite es un perenne y que aporta al suelo muchos factores, tanto biológicos como l- de, y en el ecosistema. Lo que pasa es que hay que saberlo manejar y cada vez tú te has dado cuenta que el cultivo Sí, de palma se está manejando lo mejor posible, en donde él no está haciendo daños ambientales. Lo tratan de satanizar, pero no. Y es tan así que la PC, que es la enfermedad por fitóctora, acabó con el 100% de las 35.000 hectáreas que había en Puerto Wilche y volvieron a sembrarlas otra vez y ya las sembraron con unos híbridos que son más resistentes y algunos que son tercos sembraron nuevamente guinense, pero eso seguramente van a tener problemas. Entonces, fíjate que todo es de manejo. Entonces, el enfoque que se le debe dar es la parte de asistencia técnica. La parte de asistencia técnica que es una falencia, lógicamente, y esa se puede buscar de dos formas, una privada o una pública. La pública con la ayuda de la alcaldía o los entes públicos, o la privada a través de cada productor que puede buscar la asistencia técnica, ya sea en forma asociado a otros productores para que les salga más barata y de esa forma puedan obtener un cultivo con un manejo agronómico y fitosanitario adecuado, ¿sí? Esa es la mejor forma de enfocarlo y tratarlo de buscar la forma ideal. Otra cosita es que el, el cultivo de palma, que tiene más o menos 35.000 hectáreas en Puerto Wilches, entonces es una ventaja, no una desventaja, es una fortaleza. ¿Por qué? Para estos cultivos de cacao y de plátano. Sencillamente porque va a tener menos competencia el cacao y el plátano para la comercialización. ¿Sí ves? Entonces lo tiene uno que tomar como una fortaleza, como una oportunidad, como una alternativa, ¿sí? Porque si todo mundo tiene palma, entonces esta menor cantidad de productores pueden sembrar con toda la seguridad que van a tener una excelente comercialización y van a tener unos excelentes precios porque tienen menos competencia. Hay que tomarlo de esa forma y no satanizar el cultivo de palma. Ese es mi punto de vista, que debía tomarse este trabajo. Y pues tú te enfrascaste en hablar tanto de eso, de La Palma, que tú no dijiste cómo obtuviste tú estos resultados, no los dijiste, ¿sí? Yo quisiera que me expusiera ahí brevemente de dónde, cómo, pues, cómo obtuviste todos estos resultados de los cuales presentaste, que fueron, pues, no los dijiste y son muy escasos, ¿sí? Eso para mí sería lo más importante que me lo descifrara ok, ahí brevemente. ¿Cómo tú obtuviste estos ok, resultados? ok, profe. Tres cosas. Le voy a responder la primera. El tema de satanizado, no solamente, yo no satanicé el cultivo de la palma de aceite, incluso trabajo para una empresa productora de palma de aceite. En estos momentos estoy a cargo de 5 plantaciones, estamos hablando de alrededor de 10.000 hectáreas, que en estos momentos estoy manejando. El tema no es ese, y vuelvo al punto que dije, el tema es un mal manejo agronómico. Cuando las plantaciones y cualquier cultivo, usted hace un mal manejo agronómico, no tiene en cuenta
aquellas fuentes hídricas, no respeta aquellos, aquellos sectores benéficos dentro del cultivo y no haces uso de estos recursos o un uso sustentable de estos recursos, pues empieza a generar daño, empieza a generar Hay que daño ser ambiental. específico porque mira, Eh, todo Una, una, casi una, ya un 20% están certificándose en RSPO, que es la sí, certificación sí, mayor, y otros en en esos momentos, otros, ¿sí? y yo le digo, en eso, yo lo hablo con pertenencia porque en esos momentos, yo cuando asumí la plantación, tuve que generar el proceso en RCPO, Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible. En ese momento la empresa tiene también el certificado en ISC. Pero en esos momentos, cuando nosotros decimos, sí, tiene un certificado, pero el componente esencial, lo fundamental, muchas empresas yo he visto que han tenido el certificado y hacen daños ambientales. Entonces, y lo digo con veracidad, con voz, porque lo he visto, lo he evidenciado. Y me ha tocado tomar a veces como que, ¿cómo así? Estamos en esto, estamos buscando certificarnos y seguimos cometiendo los errores, seguimos cometiendo. Muchas veces no hace falta ese compromiso, no hay ese compromiso total, real. Entonces, vamos cambiando tenuamente. No solamente certificado en RCPO, aquí tenemos nosotros una plantación en estos momentos está certificado en orgánico. Una de las plantaciones de aquí de Puerto Wilches está certificado en orgánico, que no, muchos creíamos que no podíamos certificar palma en orgánico y estamos certificando palmas en orgánico. Pero entonces es cambiar esa visión de aquellos productores, profe. Y lo digo porque no solamente o sea, no solamente el certificado, es tener ese querer hacer las cosas bien, siempre va a ser. Porque el certificado busca un certificado por adquirir un dinero, pero muchas veces no vemos esos beneficios. Y eso es lo que uno busca al final eh, como integrante de este paquete tecnológico dentro de las plantaciones, buscar de que los productores, los dueños, los que en realidad, pues, para los que nosotros servimos, pues vean una oportunidad en realizar las cosas bien. Entonces, por eso hablo mucho de ese paquete tecnológico y el Fíjate, cómo pero no nos interpretarlo y cómo... desgastemos en eso, porque Sí, señor. aquí lo importante es que tú vieras, porque eso ellos pueden tener miles de certificados, pero lo importante aquí es tu proyecto, y tu proyecto es plátano, cacao y abarco. Y entonces en plátano hay muchas Ok, enfermedades que sí, se señor. manejan con químicos. ¿Cómo vas a manejar la Sí, cicatoca negra? Siempre, ¿cómo vas a manejar? Porque no tiene ningún biológico, tiene que ser con químico. Ahorita, si lo coges de forma preventiva, lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, el cacao sí es más fácil, pero el plátano tiene muchas, sobre todo si gatoca negra y si le cae fusario, tampoco tiene ningún control biológico. Entonces, en eso debiste, eso es lo que yo me refiero. Todo tu estudio debió enfocarse a manejo agronómico y manejo fitosanitario del cultivo de cacao, de plátano y de abarco. Y dejar aparte, porque es una fortaleza tener el palma cerquita, porque eso va a tener menos competencia. Si Puerto Wilche tuviera 30.000 hectáreas sembradas en plátano y cacao y forestales, eso estuviera cundido para poder comercializarlo. Fuera a esos productores les fuera mucho más difícil poder comercializarlo porque las ventas y se van al suelo. Eso es lo que yo te digo. No te estoy diciendo otra cosa, sino que mejoren ese aspecto y lo tómenlo de esa forma. Hacer un manejo agronómico en cacao, abarco y el forestales. Y entonces yo por eso te preguntaba, ¿cómo obtuviste los resultados? No nos enfrasquemos ya en lo otro, ¿sí? Sino en el proyecto en sí. ¿Mm? Ok, ¿cómo se obtuvieron los resultados y estas variables? Fue un muestreo no aleatorizado. Fuimos directamente, como lo evidencié desde el principio, fuimos donde el productor, hicimos las respectivas preguntas del manejo agronómico que estaban realizando estos pequeños productores a los cultivos transitorios. Estas variables las hallamos con ellos a través de preguntas que se les hizo directamente a ellos, cómo hacían no solamente el manejo que se le puede dar químico a un cultivo, sino como ese manejo ancestral que venían realizando. El cómo, por ejemplo, pequeños productores sin necesidad de utilizar ningún pesticida, estoy hablando de ningún fungicida, insecticida, bactericida, pueden tener un cultivo del plátano
y se evidencia acá Ribera del Río. Directamente familiares míos que no han necesitado utilizar este tipo de pesticidas y cómo pueden tener estos cultivos sin necesidad de hacer ese uso de pesticidas. Y ahí se evidencia en el proyecto pues estas preguntas que se les realizaron. El cómo pueden manejar todas y cada una de estas variables y cómo pueden manejar las plagas que se presentarían directamente en el cultivo, el cómo manejar la vía gráfica, el plan de fertilización, cómo tener un plan de fertilización para la socio. Entonces, cómo tú a través de preguntas empiezas a hacerles preguntas relacionadas a los cultivos que están manejando ellos primeramente, cómo realizan ese manejo agronómico a cada uno de sus cultivos. Y pese a eso hay un estudio investigativo directamente a cada una de las especies. El cacao, el manejo que hay que dársele al cacao, el manejo que hay que dársele al barco, el manejo que hay que darse al cultivo del plátano, las plagas y enfermedades que afectan a cada uno de los cultivos que hay que tener en cuenta, cuáles serían las recomendaciones, cuáles serían las variables que hay que tener para controlar una plaga. Todas estas preguntas y todas variables se sacaron tanto del estudio investigativo en campo como del estudio científico consultado en la referencia bibliográfica. Yo para terminar, cuando uno realiza el trabajo en forma práctica, entonces tuviera uno esa garantía o tuviera esa forma de decir esto se hizo así, pero lo demás son puras hipótesis y puras teorías. Entonces, tendrías que irte por el lado de cómo y decir de qué forma ibas a manejar tales plagas, tales enfermedades y se van a presentar en esas especies, porque todo cultivo, ojalá esté aislado, tarde o temprano va a tener afección por plagas y enfermedades. Y eso no está ajeno ninguno. Entonces, que lo que pasa es que es diferente tener 1 hectárea a tener 10 hectáreas, porque por presión de inóculo, entonces cuando tiene 10 vas a tener mayor problemas fitosanitarios. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ese manejo agronómico y ese manejo fitosanitario va a depender de eso. Entonces, fíjate que no, yo no entiendo esos resultados, sí, de que hiciste una encuesta o preguntaste, pero no la tiene en forma práctica. Entonces tenía era que irte por ese lado de ese manejo, cómo debía ser y cómo se debe hacer en caso de que se presente, porque lo va a tener, ¿sí? Eso es lo que Sí, yo señor. te sugiero y que pues el trabajo Sí, es muy señor. bueno, es muy Aprecio excelente, su información, pero sí, señor. tienes que enfocarlo de esa manera porque de esa forma es Sí, que te señor. da excelentes resultados, ¿sí? Independiente de los demás cultivos y siempre ten en cuenta que el tener monocultivo de palma es una fortaleza porque tú no tienes competencia. Si tuviera más cultivo de plátano y de cacao, ahí sí fuera más problema para ti porque lo que yo quiero es vender y tener menos competencia al comercializar y Sí, obtener señor. mejores precios. Eso es, te felicito, no Muchísimas quiero gracias, profe. tener más, no le llamo discusión, sino comentarios que pues te pueden servir Sí, para señor. más adelante. Eso Sí, es mi señor. Muchísimas opinión. gracias. Puedo, sí, y pues ojalá pues puedas más adelante hacer en forma práctica este proyecto y que te auguro mucho éxito y Muchísimas lo gracias, mismo que profe. en tu vida profesional. Gracias, gracias a Nicole, gracias Muchísimas a la gracias, profe. profesora Victoria, sí que Sí, señor. no la conocía, pues, y pues espero que te vaya muy bien y muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muchas gracias para todos. Didier, los profes se van a disponer a evaluar su documento y su sustentación y a su correo estará llegando Sí. el formato con la respectiva nota. ¿Listo? ¿Listo, Ok, Didier? muchísimas gracias.
Listo, que esté muy bien, Lidian. Si quieres, Listo, te muchas puedes gracias. retirar de la reunión